Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Es un día domingo después de un día del peatón de la anterior semana, donde nos hemos acordado un poquito de lo que está pasando en nuestro planeta. Lamentablemente, la contaminación del aire no está permitiendo estar bien. Muchos se enferman, muchos animalitos están muriendo, muchos bosques estamos perdiendo, y es algo totalmente preocupante. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que se llama compromiso cristiano. Es un tema del libro de Ageo, pero vamos a hablar un poquito antes de algunas otras cosas muy importantes. Estamos viviendo una época que se llama posmodernismo, o sea, después de la época moderna, el posmodernismo, ¿no? Donde estamos viendo generalmente mucho individualismo. Las personas ya no están como antes, ¿no? Todos están metidos en su propio mundo, están en lo mismo. Generalmente agarran a veces sus celulares y todo el día están con el celular. Ya no miran los paisajes que antes mirábamos. Nosotros manejábamos a veces o estábamos en el bus, siempre estábamos mirando, ahora no miramos nada. Aunque vayamos a cualquier lugar, cuando llegamos seguimos agarrando nuestro celular, ¿no? Está llegando una cosa tan terrible que el internet está permitiendo, por ejemplo, que seamos muy individualistas, que conocemos a alguien por internet, pero no les conocemos personalmente, no solamente por internet, ¿no? Hay ahora la inteligencia artificial, el GPS. Yo me acuerdo que con el GPS, cuando no había, iba a algún lugar y preguntaba, ¿no? ¿Qué calle es esta? Esta es la calle 7, digamos. Me han dicho que por aquí vive. A ver, iba preguntando a otras personas. De alguna manera iba hablando con otras personas. Pero ahora ya no hay necesidad ni de eso, porque el GPS te lleva al lugar exacto donde tú tienes que estar. Y eso está viendo diferentes formas de la cosmovisión también del mundo entero, porque estamos viendo muchas religiones, ¿no? Hay diferentes facetas de religiones. Por ejemplo, hablan del karma, hablan también de la reencarnación, mucha idolatría del Islam. O sea, ha crecido de tal manera que con el celular podemos escoger qué religión quisiéramos tener, sin saber siquiera qué es Cristo. Vamos buscando en reencarnación. Tenía un amigo, un hermano que estaba en un centro penitenciario, y me dice: ¿sabes, pastor? Me dice: yo quisiera reencarnarme en un árbol. Yo lo miro. O sea, que no quieres vida eterna, no quieres ser lo que eres, estar al lado del Señor. Claro, sí, pero dice que hay reencarnación y quisiera reencarnarme en un árbol, me dice. Pero hermano, ¿cómo quisieras reencarnarte en un árbol? Quisiera estar en la Plaza Murillo para ver todo lo que pasa, las revoluciones, todo lo que hay. Le digo: sí, pero también los perritos van a ser, ya sabes qué, le digo, ¿no? Y se comía así. Pero son cosas que no tienen nada que ver con Cristo, porque Cristo vive, Él está con nosotros y Él nos ha prometido vida eterna a cada uno de nosotros, ¿no? Y con esto está aconteciendo con esta misma época, que muchos están mirando, por ejemplo, su propio ego. No son narcisistas la mayoría. Nos gusta tener un cuerpo perfecto, porque antes no nos interesaba, pero ahora es diferente. Los gimnasios están de moda, todos están en esa situación, ¿no? Pero no les gusta, por ejemplo, los compromisos. Van relegando los compromisos, se van alejando. ¿Por qué? Porque siempre un compromiso no te va a involucrar en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, en servir a la iglesia, digamos. Ya es un compromiso, ya se tiene que tener un tiempito aparte para poder estar, por ejemplo, en la congregación o hacer alguna actividad en la congregación. Y los compromisos se van relegando poco a poco. He visto, estaba leyendo, no sé cómo será en Bolivia, pero dice que en el Japón 50% son solteros, los jóvenes, 50%. 40% prefieren vivir solos, dice. ¿Se dan cuenta cómo está la situación? ¿No? Antes no era así. Antes el matrimonio era bendecido. Yo me acuerdo cuando iba a trabajar por las minas, así, le preguntaba a una señora: ¿cuántos hijitos tienes, hermano, señora? ¿No? 12, 14, 10. Yo, pero era así esa época. Ahora, después ha venido 5, luego ha ido bajando 4, ahora 1, 2, a lo mucho 3, a lo mucho. O si no, nada, y prefiero mi mascotita o 2 mascotas y estoy feliz. Y listo.
Y así, a ese extremo, estamos llegando. Eso es lo que está pasando en esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas exigencias. Por ejemplo, con la familia hay exigencias, con el trabajo, y uno aprende, por ejemplo, a estar con lo urgente nomás, con lo del momento. Vive el momento, pero ya no se interesa por lo más importante. Por ejemplo, los valores, Cristo, ¿no? Estar con el Señor, por ejemplo, ya se está acabando. Poco a poco la gente prefiere estar así. Y es algo muy triste para todos. Es muy triste. Es algo que ha acontecido más o menos antes, pero siempre tiene que haber una prioridad. La prioridad principal es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nuestra segunda prioridad es la familia, porque sin Dios la familia no va a funcionar. La familia. La tercera prioridad que tenemos que tener como cristianos es el trabajo. El trabajo es muy importante, es una bendición de Dios, hermano, que tengas trabajo, que estés trabajando en algo, es bendición. Tenemos que alegrarnos cuando hay trabajo, porque es algo importante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:8, el que no provee para su casa es un incrédulo, dice. O sea, qué importante es proveer para tu hogar, para tu casa, para los que viven ahí. Y de esa manera está yendo poco a poco, el hombre está comenzando a olvidarse hasta del servicio que se debe hacer, de todo. Mucho individualismo esta época, ¿no? Y voy a contar la historia de Ageo, que también esa época estaba más o menos parecida a la nuestra, a pesar que allí en esa época no había internet, no había celular, pero había algo muy importante. Había en ellos una indiferencia por Cristo. Primero, Ageo quiere decir fiesta, festividad, eso es lo que nos quiere decir Ageo, de eso se trata, era su nombre. ¿Y él qué hace? Él quería reedificar y restaurar la adoración en el templo el año 520 a.C. ¿Por qué razón? Porque 30 años antes los babilónicos habían destruido el primer templo, ¿no? El primer templo que había construido Salomón. O sea, el templo en esta época de Ageo estaba destruido, estaba en ruinas. Y había una preocupación en el corazón de Ageo. Estaba en ruinas, o sea, estaba acabado, dice, ¿no? Y el 2015 el templo termina de construirse, el mismo Ageo, ¿no? Pero el 70, o sea, el 515 antes de que se termina la construcción del templo, que está en Jerusalén, y el año 70 los romanos la destruyen. Por eso Cristo decía, ¿no? Esto se va a destruir. En vano están viendo esto porque va a destruirse y todos lo culpan de eso. Porque el templo, el 70 se destruye por los romanos. Y hasta ahora está destruido. Y quieren hacer el tercer templo. ¿Cómo será? ¿No? Están pensando, dice que ya están planeando, que ya están los planes, no sabemos. Y aquí Ageo nos habla desde esas épocas, pero es interesante ver que las fechas que aquí nos dice se puede corroborar con la fecha ahora de nuestro calendario. ¿Por qué razón? Porque todo lo que está escrito aquí en el libro de Ageo y en toda la Biblia ha existido. Están descubriendo en la arqueología, digamos, los tratados, los escritos, escribían incluso en piedra. Hay piedras especiales donde están escritos todo lo que ha pasado. Y se va descubriendo que todo lo de la Biblia es verdad, ¿no? Por ejemplo, voy a leer primeramente la parte del 1 al 3 del versículo de Ageo, del capítulo 1. Son solamente 2 capítulos muy interesantes. Y en el versículo 1 al 3 vamos a ver la indiferencia del pueblo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, esto también se puede saber por el calendario de nosotros que tenemos ahora, que se refiere al 29 de agosto del 520 a.C. Imagínense cómo podemos saber hasta el día, ¿no? Ahora, porque se puede reconocer por los egipcios, los escritos que han hecho los persas. Así han ido escribiendo y han ido anotando su calendario. Ellos también tenían ese calendario, y se puede corroborar de esta manera. El calendario hebreo era diferente, como dice aquí, ¿no? En el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Miren, ¿cómo dicen ellos, no? O sea, tanta indiferencia a la situación que no ha llegado el tiempo. No importa que esté deshecho, que esté destruido, no importa, no ha llegado el tiempo que nosotros podamos hacer. Total, lo dejaremos así nomás. Y de eso Ageo va, ¿no? Y por eso Ageo le dicen a Ageo, en esta situación, por ejemplo, no, es tan intensible que aquí dice, este pueblo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, ya no dice Dios, ya no dice Jehová Dios, mi pueblo, ya no dice mi pueblo, sino está diciendo, este pueblo. O sea, ¿qué está pasando? Se está olvidando, está diciendo, no es posible que mi pueblo, ahora sea, yo prefiero decirle este pueblo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Porque el Señor siempre ha dicho, mi pueblo escogido. Pero este momento está diciendo, este pueblo. ¿Por qué? Por la indiferencia que hay en este pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el seminario también, cuando yo estaba en el seminario, había muchas personas que estudiaban la palabra, ¿no? Estudiaban, pero nadie servía en la iglesia, nadie. Todos estudiaban para ellos nomás. Y no es así, porque la palabra no es privada, es para que se pueda difundir y hablar sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra. Por eso dice aquí, en la palabra en Salmo 123:4, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Por qué está hablando así? Vamos a seguir leyendo en Ageo, el versículo 4, el 4 y el 5. Desde el 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre sus caminos. ¿Cómo está diciendo el Señor, no? Es para ustedes, para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en sus casas artesonadas. ¿Qué le estaba diciendo a Ageo? Ustedes tienen sus casas lindas, artesonadas, que sean arregladas, decoradas, una belleza, ¿no? Casa muy cómoda, tienen ustedes todo, pero ¿qué está pasando conmigo? Se están olvidando, dice, ¿no? Y esta casa está desierta, está destruida. O sea, había una mezquindad en ellos. Ellos decían seguramente, como hemos leído al comienzo, no es tiempo de hacer todavía, mientras tanto estaremos tranquilos. Pero ya a Jehová y les dice, no es el tiempo de que se construya, de hacer la obra que Dios nos ha dicho. Pero ellos no quieren, ¿no? Y les dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir meditar? Meditar nos enseña a que nosotros podamos pensar profundamente qué es lo que está pasando, cómo está nuestra situación, en qué estamos trabajando, estamos ganando bien, estamos ganando mal, estamos fallando en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra situación económica, con nuestro Señor, eso quiere decir medita. No solamente una cosita, no solamente meditar sobre lo que Dios dice, ¿no? Sino mediten sobre todo lo que está aconteciendo, ¿no? O sea, le está diciendo, piensen si está bien lo que ustedes están haciendo. Entonces les dice, mediten bien sobre sus caminos. No está hablando sobre una cosita, no, sino sobre todo, que mediten bien. Porque, ¿qué estaba pasando? Entonces estaba pasando, voy a leer el versículo del 6 al 11. ¿Qué estaba pasando? Dice así, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos. Qué grave lo que le está diciendo el Señor. Mediten en eso. Ustedes piensan que están bien, ustedes piensan que están completos, pero vean lo que dice aquí la Biblia. Siembran mucho, pero recogen poco. No están recogiendo lo que realmente tenían que recoger. Cuando uno adora a Dios, hace las cosas como para el Señor, ¿no? Dice aquí, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se viste y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Qué terrible.
Ahora la plata no alcanza para nada, no sé si se han dado cuenta, pero es como recibir, como dice acá, pones la plata en tu bolsillo, de repente ya no tienes, ¿no ven? Se gasta un ratito, se va, estito y ya está. Y eso está diciendo, eso te está pasando, dice, eso, porque tú no estás preocupándote también por mí. Eso le dice el Señor. En el Proverbio 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cómo puedes tener todo y Dios nada? Les está diciendo. ¿Cómo es posible? En Malaquías nos habla, lo que les robamos a Dios no le damos lo que Él se merece. Se refiere a los diezmos y ofrendas, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Sino de la situación de ellos. Había un egoísmo total, una mezquindad total en sus corazones. Y eso es lo triste de este capítulo. Es lo que el Señor les está haciendo recapacitar. Luego dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, ya le está dando una orden, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vayan, comiencen a trabajar. No estemos ya como antes, sino comenzaremos. Comenzaremos a traer primero la madera del monte. Suban al monte, traigan la madera, reedifiquen la casa, y voy a poner en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Él va a ser glorificado porque Él es nuestro Salvador. Él nos va a bendecir, Él va a bendecir nuestra salida, Él va a bendecir nuestra entrada, va a bendecir nuestro trabajo, nuestra familia, Él va a bendecir todo lo que nosotros necesitamos que Él bendiga. Porque las pruebas, hermanos, cuando vienen las pruebas es terrible. Muchas veces nos sentimos muy mal. Y Él está diciendo eso. Piensa un poco en lo que estás haciendo. Y dice el versículo 9. El versículo 9 nos habla y nos dice, buscan mucho y hallan poco. Y encierran y encerráis en casa y yo los dispararé en un soplo. O sea, todo lo que tienen guardado en la casa, dice, o al caso ustedes agarran y guardan en su casa, yo de un soplo lo voy a hacer desaparecer. Eso está hablando. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. No le interesaba el templo, no le interesaba a Dios, no le interesaba dónde iban a adorar al Señor, no le importaba alabar, no le importaba nada. El pueblo estaba perdido en esa situación, porque todos iban a sus casas contentos y felices, pero no estaban meditando sobre lo que estaba pasando en sus vidas. Cuando nos vamos un poquito más, o sea, había una gran improductividad, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Había una improductividad. Luego dice, por eso, miren cómo el Señor les dice después, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. O sea, no hay cosecha. Y ahora estamos viviendo, parece, esa época. Dice que la cosecha de trigo, creo, no va a representar ni el 5% del consumo nacional. ¿Será que va a haber pan después? Estaba escuchando en las noticias, ni el 5% representa esto, porque todo se ha quemado, todo se ha secado, ha habido sequía, no ha habido lluvias, todo se ha secado. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea, todo era en vano, todo estaba en vano. Y están así las cosas. Y está así la situación. ¿Se dan cuenta cómo está la situación? O sea, es una sequía total lo que está pasando. Y es lo que va aconteciendo en nuestra situación. Estamos viviendo una época muy complicada, como está pasando aquí en Ageo. En ese tiempo, tantos años, ahorita 2500 años atrás estaríamos hablando. Pero está pasando lo mismo ahora. Las personas no se están preocupando de que Dios está primero. Prefieren hacer otro tipo de cosas, incendiar, arreglar. Por eso no hay producción y se está arruinando nuestra tierra. Y eso es lo que está pasando. ¿Y qué nos dice el Señor? Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano,
Sin fruto no hay, ¿qué vas a hacer? No hay sobre nada de productividad si no hay fruto. Por eso nos dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero? Adorar a Dios, buscarlo a Él. ¿Para qué? Para que todas nuestras cosas, las cosas que nosotros necesitamos, sean añadidas. De por sí el Señor sabe tus necesidades, sabe lo que tú necesitas, sabe en qué situación estás, sabe cómo está tu corazón, sabe todo eso. Pero el Señor, ¿sabes qué? Te da paz y tranquilidad cuando tú estás con Él. Puedes estar mejor con Él, puedes caminar con Él porque sabes que tu salida de tu casa va a ser bendecida y sabes que Él en todo momento está acompañándote a ti, porque su palabra dice, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos habla claramente sobre lo que estaba aconteciendo en Judá esa época. Luego, cuando seguimos leyendo, voy a leer, dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Así es, cuando alguien recién habla, recién se dan cuenta, recién tienen miedo, y comienzan a tener, ya dice aquí, temer, tener miedo de lo que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque Ageo había estado predicando sobre la situación que estaba pasando con el templo a esa época. Todo estaba desierto y entonces estaba hablando de esa situación, ¿no? Y dice, entonces Ageo, aquí nos dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y el día 24 del mes, sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué estaba pasando? Como Ageo les había hablado ya, el Señor había puesto ya en el corazón del gobernador, del rey Zorobabel, que pueda cambiar su situación, su forma de pensar. ¿Saben? Dios actúa en nosotros de diferentes maneras. A veces cuando oramos le pedimos al Señor que cambie nuestra actitud y Él cambia nuestra actitud. Le pedimos al Señor, Señor, ayúdame en esta situación y Él nos ayuda. Él es fiel y es lo que estaba haciendo aquí. Y le dice, esto es muy importante, yo estoy con ustedes, dice Jehová, Él está con ellos todos los días y con nosotros, todos los días, hermanos. Dice en los salmos que Él pone ángeles a nuestro alrededor y esos ángeles nos cuidan. Todos los días está el Señor con nosotros. Y aquí dice, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea, 23 días después de oír el mensaje, se ponen a trabajar. Y todos se entusiasmaron de sorpresa. Entonces, ¿qué había acontecido? Que al ver que la casa, el templo estaba destruido, que nadie le tomaba interés, preferían que esté ahí, no querían ir a adorar nada, poco a poco las personas han comenzado a pensar de otra manera y decir, vamos a reedificar el templo. Y comienzan a trabajar, comienzan a ponerse, como dice, las ganas de hacer, ¿no? Porque dice aquí en el segundo año, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Cuando vamos leyendo un poquito más allá, voy a leer un poquito Corintios, que estamos acá. Proverbios 8, 34, 36. Dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que me escucha, o sea, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué está diciendo? Bienaventurado el hombre que me escucha, vigilante, dice, a mis puertas cada día. Siempre está mirando, ¿no? Y aguardando los postes, o sea, siempre está vigilante de lo que está pasando. Bienaventurado, porque el que me halla, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios.
Eso nos está diciendo porque nosotros cuando estamos en su palabra vamos a encontrar el favor de Dios. Dios en nuestras situaciones, en nuestras preocupaciones, Él nos va a poner paz en nuestro corazón. ¿Cuántos necesitamos paz, hermanos? Yo me acuerdo cuando estaba alguna vez preocupado, no dormía. Decían estrés, pero el estrés está desde el comienzo del tiempo. En Deuteronomio 28 vemos que el hombre dice que estaba tan preocupado que despertaba y que estaba de día y quería que sea de noche para dormir, pero llegaba la noche, no dormía y esperaba que sea de día para levantarse, o sea que no había tranquilidad en su corazón, no hay paz. Y es lo que dice aquí, porque aquí está: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Tranquilidad es lo que mayormente necesitamos, hermanos. Y cuando el trabajo está bien, la familia está bien, todo eso, hay tranquilidad en nuestra vida. Cristo dice en Mateo 11:28, dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no les doy la paz del mundo, sino mi paz les dejo, dice, no la paz del mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? Cuando vamos enterándonos, la paz del mundo es que haya tranquilidad, no haya guerras, que todo esté tranquilo, calmo, que no haya manifestaciones, que no haya bloqueos, por ejemplo aquí en nuestro país, que no estén comenzando a acosarnos con diferentes cosas, queremos cerrar las carreteras para que no haya comida. Eso es paz. Pero la paz de Dios es diferente. A pesar de las pruebas que tenemos, sabemos en quién nos vamos a agarrar. Es en Cristo. Él no va a permitir que su pueblo caiga. Él nos va a sostener, dice su palabra. Él nos va a proveer. Así es el Señor. Yo me acuerdo hace muchos años cuando había lo de la UDP, no había nada para comprar arroz, tenías que comprar de noche, tenías que salir de noche y las señoras se sentaban con sus puestitos, una librita de arroz, creo que era lo que costaba $1, nos vendían en 20, 30 pesos y encima no había. Y tenías que ir a comprar ese precio porque si no, no comías, así de grave. A ratos parece que quisiéramos llegar a esa época. Pero yo les digo, Dios nos va a proveer. Él no nos va a dejar. Por eso dice aquí, mi paz es mi tranquilidad, dice, ¿no? Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma, se engaña a sí mismo, quiere decir. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hermanos, Dios nunca nos va a dejar. Va a haber siempre tranquilidad en nuestra vida. Y eso es lo que queremos. Cuando uno está tranquilo, está sano. ¿Por qué? A veces cuando uno está muy preocupado comenzamos a enfermarnos. El estrés es terrible. ¿Y por qué estamos estresados? Porque no conocemos al Señor. No nos apoyamos en Él, no queremos acercarnos a Dios. El Señor está ahí, pero tú no estás ahí con Él. Y comienzas a preocuparte, ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo que ir, tengo que hacer esto. Haz las cosas con calma, dice el Señor. Él te va a dar paz en tu corazón y lo vas a lograr hacer las cosas bien. Él no nos va a abandonar, como dice acá. Cuando vamos siguiendo, vamos a ir viendo todavía acá. El capítulo 2, voy a leer. Dice lo siguiente: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Dicen los nombres, hijo de tal, hijo de cual, porque había muchos, por ejemplo, que se llamaban Josué, ¿no? Pero uno solo que era hijo de Jodasac. Entonces era así la diferencia, ¿se dan cuenta? Pues dice hijo de tal, hijo de cual, así. ¿Quién ha quedado entre nosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está diciendo, hace 30 años, los que han vivido ya tienen más de 30, 40, 50 años, han visto el templo, cómo estaba, le está diciendo.
¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primero? Era algo lindo, era algo grande, le está diciendo Dios. Era algo majestuoso, era el templo donde yo estaba ahí, dice, ¿no? ¿Y cómo la ven ahora? Ahora, ¿cómo la ven? Destruida, deshecha, la ven como nada delante de nuestros ojos. Muchas iglesias, hermanos, están predicando diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es destruir el templo. Otro tipo, y no hablan de la Biblia, hablan de sus propias cosas, de sus propios intereses, creen que la cosa así. No, la Biblia es la verdad. Aquí está diciendo, ustedes están viendo eso como nada. Ahora hay tanto tipo de sectas que estamos hablando desde hace un ratito. Iglesias cristianas que dicen ser cristianas, pero no son cristianas. Solamente nos habla la Biblia que son personas que están queriendo engordar ellas mismas, pero que no hablan la palabra de Dios, que te hacen promesas falsas. Yo al principio creía mucho en eso, antes de convertirme totalmente y conocer la palabra. Yo tenía mi problema y me decía un hermano, ¿sabes qué? Anda a sembrar, ahí vas a sembrar, hermano, ahí te van a dar un sobre y tú pones tu nombre, pones lo que necesitas y pones tu ofrenda. Listo, ellos van a orar y listo. Yo dije, wow, qué fácil. Entonces, haré eso, listo, y de una vez me libro de esta situación. Y hice. Pero nunca ha sido posible eso, porque era una mentira. Yo cuando he comenzado a leer la Biblia me he dado cuenta que eso es mentira. Todo se hace de corazón y el Señor va a bendecir. En el Señor está el milagro que tú necesitas. Él va a bendecir tu vida, va a bendecir tu camino. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Luego dice, pues ahora solo va a haber, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, porque todo el pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Jehová les está diciendo a todos ellos, ahora sí, cobren ánimo. ¿Cómo es tener ánimo? Tener ganas, hacerlo. Ahora voy a estudiar, ahora voy a leer, quiero aprender más, quiero conocer la palabra, quiero estar en Él. Yo sé que Él me va a bendecir, es lo más seguro. Nadie se va a preocupar de mí, porque ahora estamos viviendo una época muy difícil, hay individualismo, a nadie le interesas. Así está el mundo. Pero Dios está contigo todos los días. Porque dice, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No tengan miedo. Cuando nos preocupamos de alguna situación tenemos miedo porque pensamos que todo se ha terminado. Y muchas veces decimos, a veces como decía la anterior vez hemos leído de Jonás, decía, quisiera morirme de una vez. ¿Qué estoy haciendo aquí? Muchos hemos hablado así. Yo también he dicho, ya de una vez quisiera morirme, Señor, ya, ¿qué estoy haciendo? Pero solamente es tu estrés, tu forma de pensar. Porque hay que agradecer al Señor más bien que tienes vida. Ya estás viendo a tus hijos, estás viendo a tus hermanos, nos estamos viendo como hermanos felices, gozosos en el Señor. Mi mamá, por ejemplo, está delicada de salud, pero se siente feliz. Mamita, ¿no estás bien? Sí, hijo, estoy contento de eso, me dice. Veo a mis nietos, los veo a mis hijas, se siente feliz pese que está delicada. Porque el Señor está permitiendo que tenga un poco más de vida. Y se sienten felices viéndonos crecer, viéndonos, incluso en nuestros problemas, ellos están preocupados por nosotros, oran por nosotros en su corazón. Cuando yo le llamo a mi mamá, hijito, que Dios te bendiga, me dice con tanto cariño, que yo me deseo y digo, ya, gracias, mamita. Así es. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí también. Así mi espíritu estará en medio de ustedes. No tengan miedo, porque Él está con nosotros. Pese a nuestras dificultades, Él está ahí, con cada uno de nosotros. Él no se va a ir.
Porque así, el versículo 6 del capítulo 2, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está diciendo que no hay nada que va a detener la llegada de Dios, del Mesías. Miren, claramente dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Es nuestro Mesías. Está hablando hace 2500 años atrás. Cuando leemos la Biblia, Cristo está desde Génesis. Desde Génesis lo vemos, y vamos a ir leyendo después como lo vemos en Génesis también. Y aquí dice, deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Va a haber gloria, va a haber triunfo del Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice? Porque mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque todas las personas se preocupaban, como hemos visto, en ellos nomás. No les interesaba nada. Ese era el problema. Pero va a llegar el deseado, y ha llegado. Y Él es el que cuando se va a la eternidad, vivo se va, no se va muerto, vivo, nos manda el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros. Está en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y ese es el que nos redarguye, nos habla y nos dice muchas cosas a veces. Aprendemos a discernir, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal lo que estoy haciendo? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Está correcto lo que estoy haciendo? ¿Es bueno tomar decisiones? Pensando en el Señor, pidiendo una oración. Señor, ¿qué puedo hacer? Estoy pensando hacer esto. Ayúdame en tomar una buena decisión. La primera decisión muy buena que hemos tomado nosotros como cristianos es ser cristianos. Es la mejor decisión que hemos tomado, conocer a Cristo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dice, vengan, van a ser pescadores de hombres. ¿Y es fácil pescar un pescado con las manos? ¿Quién ha podido pescar algún pescado alguna vez con la mano? En un acuario, si tenemos pececitos en un acuario, ¿es fácil agarrarlos? No, ve qué complicado es. Se nos escapa al tiro, no puede, aunque quisieras, necesitas una red para poderlos agarrar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la palabra de Dios. Es difícil, por eso dice, muy poca gente se convierte. Es un milagro que nosotros seamos cristianos. Es el milagro más grande que nosotros seamos cristianos. Porque muchos queremos huir, queremos escapar, no nos interesa, nos gusta otro tipo de vida. Luego vamos diciendo, estábamos en el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera. Está hablando de nuestra época ya. ¿Por qué razón? Porque como ustedes han podido leer hace un ratito, decía, pondré mi espíritu sobre ustedes, decía, ¿no ve? Aquí dice que así mi espíritu, miren, el versículo 5 dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, ¿ve? Pero aquí ya dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es más grande que lo primero. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La paz, como les digo, lo primero que necesitamos. Tenía un amigo hace muchos años que tenía plata y yo necesitaba plata esa vez. Y le digo, pues hermano, préstame pues unos $100, sí, eso. El hermano me dice, la tranquilidad no tiene precio. Te voy a prestar, después te voy a tener que cobrar, tal vez no vas a tener y vamos a comenzar a prestar. Yo quiero que seas mi amigo siempre. Y no quería prestar a nadie, porque él decía, la tranquilidad no tiene precio. Y la paz de Dios no tiene precio, hermanos.
no tiene precio. Tener esa paz de Dios es algo hermoso, tranquilo. Yo, pese a las preocupaciones y pruebas que sigo teniendo, pero digo, estoy en paz con Dios y me tranquilizo. Me dicen, has renegado, es un renegón, ¿qué pasará con mi hermano? Pero no es así. Trato de hablarlo más, pero trato de estar en paz con todos, pero a veces nos falla también, ¿no? Somos humanos. Luego nos va diciendo la palabra. En esta parte dice, la infidelidad del pueblo es reprendida. Voy a leer del 10, a partir del 10. A los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Esto se refiere a esta fecha, al 18 de diciembre de ese año, del 515, ¿no? Del 520. Miren cómo la fecha se podía hablar de esos tiempos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne, les está hablando para que ellos vean qué es lo que estaban haciendo, qué estaban haciendo mal, para que ellos mismos vayan meditando. Si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, dice en su falda, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. O sea, lo que estaba llevando era santificado y no podía santificar, digamos, otra cosa. Les está explicando porque esa era la ley de esa época. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Está hablando, si una persona toca un cuerpo muerto, ¿no? Dice que para esa época era inmundo, era lo peor, que tú toques un cuerpo muerto. Y dice, será inmundo, dice, será. Y respondieron los sacerdotes, dijeron, inmundo será. Todo lo que toque, que ha tocado el cuerpo, todo sería así, ¿no? Sería maldito, quiere decir. Y el 14 dice, y respondió Ageo y dijo, así es, este pueblo y esta gente, delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, no lo estaban haciendo de corazón. Todo lo que hacemos, hermano, para el Señor, hagámoslo de corazón. Lo que trabajas, haz de corazón. Lo que estás haciendo, hazlo bien. Tenía un amigo que decía, estoy haciendo esto, hermano, y una vez me trae y veo medio mal su trabajo. Le digo, hermano, esto está mal, mira estas cositas. Le digo, no, sí, pero no importa, dice, pasa. Le he dicho, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo lo hagas como para el Señor. Bien hecho, bien trabajado. Cualquier artesanía, cualquier trabajo, cualquier cosa que tengamos que hacer, hazlo bien hecho. Y eso va a ser con mayor bendición. Por lo que lo está diciendo aquí. Ahora pues, dicen nuevamente el 15, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Piensen nuevamente lo que les he hablado. Comiencen a pensar. Ahora piensen bien, porque desde ahora comienza, dice, ¿no? Comienza la edificación. Antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Está diciendo, piensen antes de hacer algo. No lo hagan por obligación. Háganlo con amor y vayan colocando y haciéndolo el templo de una manera productiva, con amor. Eso está hablando el Señor. Por eso dice, mediten bien lo que ha pasado. Ahora queremos bendición. Yo los amo. Ustedes son mi pueblo, dice el Señor. Pero hagan con amor. Porque como yo los amo, ¿no? Ustedes también me tienen que amar. Más o menos esa es la idea, ¿no? Y va diciendo, antes que sucediesen esas cosas. Él dice, os herí con viento solar, con tizoncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Esto se refiere a las pruebas que hemos tenido. Él nos ha herido de diferentes maneras antes de conocerlo a Dios. ¿Cómo era nuestra vida antes? Yo pensaba que era feliz porque yo vivía de una manera, ¿cómo se dice? Me gustaban los prestes, vivía mal, pero todas esas cosas han tenido una repercusión fuerte en mi familia. Hasta ahora estoy luchando con mi hija. Son consecuencias de las cosas que hemos hecho antes. Yo una vez me dijo un hermano, un pastor, no hermano, pero acaso yo tengo la culpa de esto. ¿Cómo es posible?
¿Cómo yo voy a tener? Cada uno busca sus amistades. Y me dice, no es así. Tú tienes la culpa. Yo. Y me he puesto a meditar, a pensar lo que he hecho. Y él ha dicho, sí, yo soy el culpable. Porque yo no he sido ejemplo. Mi vida ha sido un desastre antes. Ni mi esposa ni yo no hemos sido ejemplo. Preferíamos la alegría, venir farreados, venir borrachos a la casa y pelear, discutir, no nos valía, no nos interesaba. Pero ese ejemplo estábamos dando a nuestro hijo, a nuestra hija. Y eso tiene su consecuencia. Pareciera que no, pero es verdad. Y eso lo está diciendo el Señor. Mediten por eso. Mediten. Antes que sucedieran estas cosas, venían no, aquí estoy. Ahora meditan. ¿Dónde estoy? Ya. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Y realmente cuando hay pruebas, recién nos convertimos, recién buscamos a Dios. Qué lindo hubiera sido buscar antes, ¿no? Yo le digo, Señor, ¿cuánto no hubiera querido conocerte hace unos 40 años? Qué diferente tal vez hubiera sido mi vida, digo. Pero no ha sido así. Yo era rebelde, como muchos de nosotros hemos sido. Y Él nos está diciendo, así es. Y por eso en el 18 nos dice otra vez, mediten pues en vuestros corazones. Desde este día y en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, mediten pues en vuestros corazones. ¿Cómo meditas en tu corazón? ¿Meditas de mala manera o meditas con amor? Medita en tu corazón, dice así. ¿Cómo va a ser tu vida de hoy en adelante? ¿Vas a orar? ¿Vas a estar con el Señor todos los días? ¿Vas a estar bien? El Señor está contigo, hermanos, y conmigo, con cada uno de nosotros. Y Él es la bendición en la salida, en la entrada de nuestra casa. Él es la bendición en el trabajo. Él es la bendición en nuestra vida. En los estudios es nuestra bendición. Pareciera mentira, pero es verdad. Un pastor tiene su hijo, que es médico, y es anestesiólogo, es un capo de la caja. Ha estado incluso creo de presidente de la caja, algo hace unos días, en la época grave. Y él me cuenta, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Yo estudiaba medicina y agarraba los libros, y era tan difícil medicina que me cansaba, agarraba día y noche. Y mi papá, que era cristiano, me dice, hijo, dedícate un poco al Señor, lee la Biblia un poquito. Pero papá, no tengo tiempo, tengo tanto que estudiar. Mira, tan grande este libro de anatomía o libros de medicina que tengo que estudiar. ¿Cómo voy a leer la Biblia? No me alcanza el tiempo. Y su papá le seguía insistiendo. Lee la Biblia, date un tiempo para el Señor. Y le hizo caso a su papá, le dio tiempo para el Señor. Parece increíble, pero él salió médico, sin aplazarse en ninguna materia, es especialista en anestesiología y está trabajando en el banco, en la Caja Nacional. ¿Sabes qué? El Señor te da sabiduría para que puedas captar incluso las cosas más difíciles, hermano. Él te da entendimiento, te da sabiduría para que puedas comprender. Yo cuando estoy en los centros penitenciarios les digo a los hermanos, a ver, lee otra vez, y vuelven a leer, lee otra vez, ¿qué te está diciendo el Señor? Vuelve a leer, y de 5, ya entiendo, pastor, ya estoy comprendiendo lo que me está, eso te está hablando el Señor. Si tú no puedes entender ahorita, lee otra vez, y vas a entender lo que Dios te quiere decir. Pues les dice, mediten en su corazón. No está aún la simiente en el granero, le está diciendo, no está todavía las semillas en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. ¿Te das cuenta de esa promesa? Después de decirles todo lo que ha pasado, todo lo que estaban haciendo, les dice, tu semilla todavía está en tu granero, tienes todavía tus árboles, no han dado fruto, pero ahora
desde este día, desde este momento, dice, te bendeciré. Y eso va a ser el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Desde este momento, desde que somos cristianos, Él nos está bendiciendo. Solamente que tenemos que estar con Él, conocerlo, orar, conocerlo más cada día. Congregarnos, escuchar la palabra, es lo más lindo que hay. Él nos va a bendecir. Él va a estar con nosotros, dice la palabra. Por eso está hablando así. Luego dice, me gusta mucho, uno más vamos a ver, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Qué linda promesa. Él nos va a bendecir a diario. Y lo está haciendo. Diariamente el Señor te está bendiciendo. Amén. Luego dice, sigamos con el 24. Dice la promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo y los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, el gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Qué le está diciendo? Ningún país, porque esa vez venían los ejércitos de otros países, invadían y destruían la ciudad. Y le está diciendo Dios, no va a haber esto, porque yo, dice, por cada cual por la espada de su hermano, yo no voy a permitir, voy a trastornar los carros, los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos, sus jinetes, destronaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, antes que pase cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba cuidando a su pueblo. Y eso es lo que hace con nosotros también. Él está cuidando de nosotros. No va a haber nada que nos lastime, hermanos. Nada. Porque Él está cuidando. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Mira cómo ya le está diciendo siervo mío. Al comienzo le decía, este pueblo, y ahora, siervo mío. ¿Te das cuenta la diferencia de que le habla a Dios? Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo representaba generalmente el honor, autoridad, poder del rey. Y le da ese anillo al rey, dice, ¿no? Era el cetro que estaba en el cetro del rey, estaba el anillo para sellar. Y la noticia también es que nosotros estamos sellados con el trono del rey. Eso quiere decir que somos de Él, somos sus hijos. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Dios va a estar haciendo con cada uno de nosotros, hermanos. No nos quedemos así. Dios es fiel, va a trabajar. Él nos promete que todavía está, desde ahora dice, está ahí nuestra semilla. Está ahí lo que tenemos que hacer. Y Él nos va a bendecir a diario. Nuestras salidas, nuestras entradas. Alabemos a Dios, ¿no? Agradecemos a Dios. Vamos a orar.